El conocimiento del Dios Santo. A. W. Tozer. Prefacio. La religión genuina confronta la tierra con el cielo y hace que la eternidad alumbre al tiempo. El mensajero de Cristo, aunque habla lo que Dios le ha dado, también debe, como solían decir los cuáqueros, hablar a la situación de sus oyentes. De no hacerlo, estaría hablando un lenguaje conocido solo por él mismo. Su mensaje no solo debe ser eterno, también debe ser oportuno. Le debe hablar a su propia generación. El mensaje de este libro no procede de nuestros tiempos, pero es adecuado para ellos. Ha sido puesto en acción por una situación que ha existido en la Iglesia por años y que está empeorando de manera continua. Me refiero a la pérdida del concepto de majestad en la mente religiosa popular. La Iglesia ha abandonado su elevado concepto de Dios. Esto no se ha hecho de manera deliberada, sino poco a poco, y sin conocimiento de la Iglesia, y el hecho mismo de que no esté consciente de lo que está pasando, solo sirve para hacer más trágica aún su situación. El pobre concepto de Dios que prevalece entre los cristianos de una manera casi universal es la causa de un centenar de males entre nosotros, donde quiera que estemos. Una nueva filosofía de la vida cristiana ha sido la consecuencia de este error fundamental en nuestro pensar religioso. Con nuestra pérdida del sentido de majestad ha llegado una pérdida mayor del temor reverencial religioso y del reconocimiento de la presencia divina. Hemos perdido nuestro espíritu de adoración. El cristianismo moderno no está produciendo el tipo de cristiano que pueda apreciar o experimentar la vida en el espíritu. Las palabras "estad quietos y conoced que yo soy Dios" no significan nada en la práctica para el adorador bullicioso y confiado en sí mismo de este siglo XX. Esta pérdida del concepto de majestad ha llegado en el momento en que las fuerzas de la religión están logrando un fuerte avance y las iglesias están más prósperas que en ningún otro momento en unos cuantos siglos. Lo alarmante es que nuestros éxitos son externos en su mayoría y nuestras pérdidas totalmente internas. Y puesto que es la calidad de nuestra religión la afectada por las condiciones internas, bien podría ser que nuestros supuestos éxitos no sean más que pérdidas. La única forma de recuperarnos de nuestras pérdidas espirituales es regresar a la causa de ellas y hacer las correcciones que exija la verdad. La falta de conocimiento del santo es lo que nos ha traído nuestros problemas. El redescubrimiento de la majestad de Dios logrará grandes cosas en cuanto a la solución de esos problemas. Nos será imposible mantener sanas nuestras prácticas morales y rectas, nuestras actitudes, mientras nuestra idea de Dios sea errónea o inadecuada. Si queremos traer de nuevo el poder espiritual a nuestra vida, debemos comenzar a pensar en Dios de un modo que se aproxime más a como Él es en realidad. Como humilde contribución a una comprensión mayor de la majestad de los cielos, ofrezco este reverente estudio de los atributos de Dios. Si los cristianos de hoy leyeran obras como las de Agustín o Anselmo, un libro como este no habría tenido razón de ser. Sin embargo, los cristianos modernos solo conocen de nombre a estos iluminados. Las casas editoras cumplen con su deber de hacer reimpresiones de sus libros y a su debido tiempo éstas aparecen en los estantes de nuestros estudios. Ahí es donde se encuentra el problema, se quedan en los estantes. Es evidente que no son muchos los cristianos dispuestos a leer centenares de páginas de material religioso que requiere una concentración constante. Estos libros les recuerdan a demasiadas personas aquellos clásicos seculares que se vieron obligadas a leer mientras estaban en la escuela y se apartan de ellos con una sensación de desaliento. Por este motivo, un esfuerzo como el presente no dejará de tener algún efecto beneficioso. Como este libro no es ni esotérico, ni técnico, y ya que está escrito en el lenguaje de la adoración, sin pretensiones de elegancia en su estilo literario, quizá haya unas cuantas personas
que se sientan atraídas hacia su lectura, aunque creo que no se hallará aquí nada que sea contrario a la sana teología cristiana. Con todo, no estoy escribiendo para los teólogos profesionales, sino para las personas cuyo corazón las mueve a buscar a Dios mismo. Tengo la esperanza de que este libro pueda contribuir en algo a la promoción de la religión personal y si unos cuantos se sienten animados por su lectura a comenzar la práctica de la meditación sobre la esencia de Dios. Eso bastaría para pagar con creces el esfuerzo de producirlo. A. W. Tozer. Capítulo 1. ¿Por qué debemos pensar correctamente sobre Dios? Señor Todopoderoso, no el Dios de los filósofos y de los sabios, sino el Dios de los profetas y los apóstoles, y lo mejor de todo, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Me permites reconocer tu santidad? Los que no te conocen quizá te invoquen como otro distinto al que eres, y así no te adoran a ti, sino a una criatura de su propia imaginación. Por eso, ilumínanos la mente para que te conozcamos tal como eres, de manera que te podamos amar de manera perfecta y alabarte dignamente. En el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lo que nos viene a la mente cuando pensamos en Dios es lo más importante de nosotros. Es probable que la historia de la humanidad señalará que ningún pueblo se ha alzado a niveles más altos que su religión, y la historia espiritual del hombre demostrará que ninguna religión ha sido jamás más grande que su concepto de Dios. La adoración será pura o baja, según el lugar en que el adorador tenga a Dios. Por esta razón, la cuestión más importante que la Iglesia tiene delante siempre será Dios mismo, y la realidad más portentosa acerca de cualquier ser humano no es lo que él pueda decir o hacer en un momento dado, sino la forma en que concibe a Dios en lo más profundo del corazón. Por una ley secreta del corazón, tenemos la tendencia de acercarnos hacia la imagen mental de Dios que poseamos. Esto no es cierto solamente con respecto al cristiano de manera individual, sino también con respecto al conjunto de cristianos que forma la Iglesia. Lo más revelador acerca de la Iglesia será siempre su idea de Dios, así como su mensaje más significativo es lo que diga sobre él, o lo que deje sin decir, porque con frecuencia su silencio es más elocuente que sus palabras. Nunca se podrá escapar de la revelación de sí misma que hará cuando dé testimonio acerca de Dios. Si fuéramos capaces de obtener de algún ser humano una respuesta completa a la pregunta, ¿qué le viene a la mente cuando piensa sobre Dios?, podríamos predecir con certeza el futuro espiritual de ese ser humano. Si fuéramos capaces de conocer con exactitud lo que piensan sobre Dios los más influyentes de nuestros líderes religiosos, podríamos predecir con bastante precisión dónde se hallará la Iglesia mañana. Sin duda alguna, la palabra de más peso en cualquier idioma es la que utiliza para designar a Dios. El pensamiento y el habla son dones de Dios a unas criaturas hechas a su imagen. Estas están íntimamente asociadas con Él y son imposibles sin Él. Es muy significativo que la primera palabra fuera la palabra el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Nosotros podemos hablar porque Dios habló. En él, la palabra y la idea son inseparables entre sí. Que nuestra idea de Dios se aproxime lo más posible al verdadero ser de Dios es algo de inmensa importancia para nosotros. Comparados con nuestros pensamientos reales acerca de Él, nuestras declaraciones en los credos resultan de poca importancia. Nuestra idea real de Dios pudiera hallarse enterrada bajo los desechos de las nociones religiosas convencionales y quizás se necesite una búsqueda inteligente y vigorosa antes de ser desenterrada y expuesta tal como es. Solo después de una fuerte prueba de doloroso examen personal estaremos en condiciones de descubrir lo que creemos en realidad sobre Dios. Tener un concepto correcto de Dios es algo fundamental, no solo para la teología sistemática, sino también para la vida cristiana práctica.
Es a la adoración lo que los cimientos son al templo. Donde sea inadecuado o esté fuera de plomada, toda la estructura tendrá que desplomarse tarde o temprano. Creo que son muy escasos los errores en la doctrina o en la aplicación de la ética cristiana que no se puedan seguir hasta hallar su origen en unos pensamientos imperfectos e innobles sobre Dios. Opino que el concepto de Dios que prevalece en esta época es tan decadente que se encuentra completamente por debajo de la dignidad del Dios Altísimo y en realidad constituye para los que profesan ser creyentes algo que equivale a una calamidad moral. Todos los problemas del cielo y de la tierra, aunque se nos presentaran juntos y al mismo tiempo, no serían nada comparados con el abrumador problema de Dios, que Él existe, cómo es Él y qué debemos hacer nosotros como seres morales acerca de Él. El hombre que llega a unas creencias correctas con respecto a Dios queda aliviado de mil problemas temporales porque ve de una vez que estos tienen que ver con cuestiones que, a lo sumo, no le pueden preocupar por largo tiempo, pero aun si les pudieran quitar las numerosas cargas del tiempo, la poderosa carga de la eternidad comienza a pesar sobre él con un peso más aplastante que todos los sufrimientos del mundo amontonados uno sobre otro. Esa poderosa carga es su obligación con Dios. Comprende un acuciante deber de amar a Dios durante toda la vida con todas las fuerzas de la mente y del alma, de obedecerle de manera perfecta y de adorarle de manera aceptable. Cuando la angustiada conciencia del hombre le dice que no ha hecho ninguna de estas cosas, sino que desde la niñez ha sido culpable de una necia rebelión contra la majestad del cielo, la presión interna se podría volver difícil de soportar. El Evangelio puede quitar esta carga destructora de la mente, dar gloria en lugar de ceniza y manto de alegría en lugar de luto. Con todo, a menos que se sienta el peso de esa carga, el Evangelio no podrá significar nada para el hombre, y hasta que no tenga una visión de un Dios exaltado por encima de todo, no habrá temor ni carga alguna. El bajo concepto de Dios destruye el Evangelio para todo el que lo tenga. Entre los pecados a los que tiende el corazón humano es difícil hallar otro que sea más odioso para Dios que la idolatría, porque la idolatría es en el fondo un libelo con respecto a su personalidad. El corazón idólatra da por sentado que Dios es otro distinto a quien es, algo que es en sí un monstruoso pecado, y sustituye al Dios verdadero por otro hecho a su propia semejanza. Este Dios siempre se conformará a la imagen del que lo ha creado, y será bajo o puro, cruel o bondadoso, según el estado moral de la mente de la cual ha surgido. Es muy natural que un Dios engendrado en las sombras de un corazón caído no sea una verdadera semejanza del Dios verdadero. El Señor le dice al malvado en el Salmo: tú pensabas que yo era totalmente igual a ti. En realidad, esto debe constituir una seria afrenta para el Dios Altísimo, ante el cual los querubines y serafines aclaman de manera continua: Santo, 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 Señor, Dios de los ejércitos. Mantengámonos alerta, no vaya a ser que en nuestro orgullo aceptemos la noción errónea de que la idolatría solo consiste en doblar la rodilla ante objetos visibles de adoración y que por tanto los pueblos civilizados se hallan libres de ella. La esencia de la idolatría consiste en abrigar sobre Dios pensamientos que son indignos de Él. Comienza en la mente y puede estar presente donde no se haya producido ningún acto abierto de adoración. Pablo dice: habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. A esto siguió la adoración de ídolos fabricados a semejanza de hombres y de aves y de bestias y de reptiles, pero esta serie de actos degradantes comenzó en la mente. Las ideas equivocadas sobre Dios no solo son la fuente de la que fluyen las aguas contaminadas de la idolatría, ellas mismas son idolátricas. Nociones pervertidas sobre Dios pronto pudren la religión en que aparecen. La larga historia de Israel demuestra esto con suficiente claridad,
y la historia de la Iglesia lo confirma. Es tan necesario para la Iglesia el tener un alto concepto de Dios que, cuando ese concepto declina, la Iglesia, con su adoración y sus normas morales, declina con él. El primer paso en este descenso lo toma una Iglesia, cualquiera que ésta sea, cuando abandona su alto concepto de Dios. Antes que la Iglesia cristiana se eclipse en cualquier lugar, debe haber primero una corrupción de su teología más simple y fundamental. Sencillamente responde de manera errada a la pregunta, ¿cómo es Dios? Y parte de aquí. Aunque pueda continuar aferrada a un credo nominalmente sano, su credo práctico se ha vuelto falso. Las masas de sus adeptos llegan a creer que Dios es diferente a como es en realidad, y esto es herejía de la más insidiosa y mortal de las clases. La obligación más fuerte de cuantas pesan sobre la Iglesia cristiana de hoy consiste en purificar y elevar su concepto de Dios. En todas sus oraciones y trabajos, esto debiera ocupar el primer lugar. Le haremos el mejor de los servicios a la próxima generación de cristianos si les entregamos, sin amortiguar ni disminuir, ese noble concepto de Dios que recibimos de nuestros padres hebreos y cristianos de generaciones pasadas. Esto demostrará ser de mayor valor para ellos que todo cuanto se les puede ocurrir al arte o a la ciencia. Oh Dios de Betel, de cuya mano tu pueblo sigue recibiendo su alimento, tú que has guiado a través de este cansado peregrinaje a todos nuestros padres, nuestros votos y oraciones presentamos ante el trono de tu gracia. Philip Doddridge. Capítulo 2. El Dios incomprensible. Señor, cuán grande es nuestro dilema. En tu presencia lo que más nos conviene es el silencio, pero el amor nos hace arder el corazón y nos impulsa a hablar. Si nosotros nos callásemos, las piedras gritarían, pero si hablamos, ¿qué vamos a decir? Enséñanos a conocer lo que no podemos conocer, porque las cosas de Dios no las conoce al hombre alguno, sino el Espíritu de Dios. Haz que la fe nos sostenga donde fracasa la razón, y pensaremos porque creemos, no para poder creer. En el nombre de Jesús. Amén. El niño, el filósofo y el religioso hacen todos la misma pregunta. ¿Cómo es Dios? Este libro constituye un intento por responder a esa pregunta. Sin embargo, debo reconocer que no se puede responder, sino diciendo que Dios no es igual a nada. Él no es igual a nada ni a nadie. Aprendemos a base de utilizar lo que ya conocemos como puente sobre el cual pasamos rumbo a lo desconocido. A la mente no le es posible irrumpir de pronto más allá de lo familiar en lo que le es extraño por completo. Aún la mente más vigorosa y osada es incapaz de crear algo a partir de la nada, por medio de un acto espontáneo de la imaginación. Esos extraños seres que poblan el mundo de la mitología y la superstición no son creaciones puras de la fantasía. La imaginación los creó tomando los habitantes corrientes de la tierra, el aire y el mar, y extendiendo sus formas familiares más allá de sus fronteras normales, o bien mezclando las formas de dos o más de ellos, de tal manera que se produjera algo nuevo. Por hermosos o grotescos que sean, siempre se puede identificar sus prototipos. Son parecidos a algo que ya conocemos. El esfuerzo de los hombres inspirados para expresar lo inefable ha puesto gran presión, tanto sobre el pensamiento como sobre el lenguaje de las Santas Escrituras, siendo estos con frecuencia una revelación de un mundo situado por encima de la naturaleza, y siendo las mentes para las cuales fueron escritos parte de esa naturaleza. Los escritores se han visto obligados a usar una gran cantidad de palabras de semejanza para poderse dar a entender.
Cuando el Espíritu nos quiere dar a conocer algo que se halla más allá del campo de nuestro conocimiento, nos dice que esta cosa es como algo que ya conocemos, pero siempre tiene cuidado de poner su descripción en palabras que nos salven de un literalismo esclavizador. Por ejemplo, cuando el profeta Ezequiel vio los cielos abiertos y contempló visiones de Dios, se halló a sí mismo viendo algo que él no tenía lenguaje con el cual describir. Lo que estaba viendo era diferente por completo a todo cuanto él había conocido antes, así que se apoyó en el lenguaje del parecido. Cuanto a la semejanza de los seres vivientes, su aspecto era como de carbones de fuego encendidos. Mientras más se acercaba al trono llameante, más inseguras se iban haciendo sus palabras, y sobre la expansión que había sobre sus cabezas se veía la figura de un trono que parecía de piedra de zafiro, y sobre la figura del trono había una semejanza que parecía de hombre sentado sobre él. Y vi la apariencia como de bronce refulgente, como apariencia de fuego dentro de ella en derredor. Esta fue la visión de la semejanza de la gloria de Jehová. Por extraño que sea este lenguaje, no crea la impresión de que describe algo irreal. La impresión que nos da es la de que toda la escena es muy real, pero distinta por completo a cuanto los hombres conocemos en la tierra. Por tanto, a fin de dar una idea de lo que ve, el profeta necesita utilizar palabras como apariencia, semejanza, como si fuera, y la semejanza que parecía. Incluso el trono se convierte en la figura de un trono, y el que está sentado en él, aunque semejante a un hombre, es tan distinto que solo se le puede describir como una semejanza que parecía de hombre. Cuando las escrituras declaran que el hombre fue hecho a imagen de Dios, no nos atrevemos a añadir a esa afirmación una idea tomada de nuestra propia cabeza para que signifique a la imagen exacta. Hacerlo así equivaldría a convertir al hombre en una réplica de Dios, y esto sería perder la unicidad de Dios y terminar sin Dios alguno. Sería echar abajo el muro infinitamente alto que separa al que es Dios de aquello que no es Dios. Pensar que la criatura y el creador son semejantes en cuanto a su ser esencial es robarle a Dios la mayoría de sus atributos y reducirlo a la condición de criatura es, por ejemplo, despojarlo de su infinitud. No es posible que existan dos sustancias ilimitadas en el universo, es arrebatarle su soberanía. No pueden existir dos seres absolutamente libres en el universo, porque tarde o temprano dos voluntades que sean completamente libres deberán chocar entre sí. Estos atributos, para no mencionar ninguno más, exigen que solo exista un ser al cual ellos pertenezcan. Cuando intentemos imaginarnos cómo es Dios, por necesidad, tendremos que usar lo que no es Dios como el material en bruto para que nuestra mente trabaje sobre él. De aquí que, como quiere que nos imaginemos que Dios es, no será así, porque habremos construido nuestra imagen a partir de aquello que Él ha hecho, y lo que Él ha hecho no es Dios. Si insistimos en tratar de imaginárnoslo, terminaremos con un ídolo no hecho con las manos, sino con los pensamientos, y un ídolo de la mente es tan ofensivo para Dios como un ídolo hecho con las manos. El intelecto sabe que te ignora, dijo Nicolás de Cusa, porque sabe que no se te puede conocer, a menos que se pueda conocer lo imposible de conocer y se pueda ver lo invisible y alcanzar lo inalcanzable. Si alguien presenta un concepto por medio del cual se te puede concebir, dice también Nicolás de Cusa, yo sé que ese concepto no es un concepto sobre ti, porque todo concepto termina en el muro del paraíso. Así también, si alguien quisiese hablar de comprenderte, deseando proporcionar un medio a través del cual se te pueda entender, ese hombre está aún lejos de ti, tanto como lo absoluto que tú eres por encima de todos los conceptos que hombre alguno pueda enmarcar. Librados a nuestros propios impulsos, tendemos de inmediato a reducir a Dios a términos manejables. Queremos ponerlo donde lo podemos utilizar, donde lo podamos utilizar, o al menos saber dónde está cuando lo necesitamos.
Queremos un Dios que podamos controlar en cierta medida. Necesitamos la sensación de seguridad que procede de saber cómo es Dios. Y por supuesto, lo que pensamos que Él es resulta ser una composición de todas las imágenes religiosas que hemos visto, todas las personas buenas que hemos conocido o de las que hemos oído hablar, y todas las ideas sublimes que hemos acariciado. Si todo esto suena extraño a los oídos modernos, solo se debe a que durante medio siglo hemos dado a Dios por sentado. La gloria de Dios no le ha sido revelada a esta generación de hombres. El Dios del cristianismo contemporáneo es solo ligeramente superior a los dioses de Grecia y de Roma, si no resulta inferior a ellos, en el hecho de que Él es débil e indefenso, mientras que ellos por lo menos tenían poder. Si Dios no es lo que nosotros concebimos que es, entonces, ¿cómo hemos de pensar en Él? Si Él es en realidad incomprensible, como el credo lo declara, e inalcanzable, como Pablo dice que es, ¿cómo podremos los cristianos satisfacer nuestro anhelo por Él? Las esperanzadoras palabras "vuelve ahora en amistad con Él y tendrás paz" siguen en pie después del paso de los siglos. Pero ¿cómo vamos a hacer amistad con alguien que evade todos los tensos esfuerzos de mente y corazón? ¿Y cómo se nos va a exigir que conozcamos lo que no podemos conocer? ¿Descubrirás tú los secretos de Dios?, pregunta Sofar el Naamatita. ¿Llegarás tú a la perfección del Todopoderoso? Es más alta que los cielos. ¿Qué harás? Ni al Padre conoce alguno sino el Hijo, dijo el Señor nuestro, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. El Evangelio, según San Juan, revela lo desvalida que está la mente humana ante el gran misterio que es Dios. Y Pablo enseña en la primera epístola a los Corintios que solo podemos conocer a Dios cuando el Espíritu Santo realiza en el corazón del que busca un acto de revelación de sí mismo. El anhelo por saber lo que no es posible saber, comprender al incomprensible, tocar y probar al inalcanzable, surge de la imagen de Dios que hay en la naturaleza del hombre. El abismo llama a otro abismo, y aunque contaminada y atada a la tierra por el grandioso desastre que los teólogos llaman la caída, el alma siente cuál es su origen y suspira por regresar a su fuente. ¿Cómo se puede realizar esto? La respuesta de la Biblia es simple: por Jesucristo nuestro Señor. En Cristo y por Cristo, Dios realiza su completa autorrevelación, aunque no se muestra a la razón, sino a la fe y al amor. La fe es un órgano del conocimiento y el amor un órgano de la experiencia. Dios vino a nosotros en la encarnación, en la expiación nos reconcilió consigo mismo, y por la fe y el amor entramos a su presencia para alcanzarlo. En realidad, Dios tiene una grandeza infinita, dice Richard Rolle, el extasiado trovador de Cristo, más de lo que nosotros podemos pensar, imposible de conocer por las cosas creadas, y nunca nosotros lo podremos comprender tal como Él es en sí mismo. Pero aún aquí y ahora, cada vez que el corazón comienza a arder de deseo por Dios, se le da la capacidad de recibir la luz increada, inspirado y completado por los dones del Espíritu Santo, gustar los gozos del cielo. Trasciende todas las cosas visibles y es levantado a la dulzura de la vida eterna. Ciertamente en esto está el amor perfecto. Cuando toda intención de la mente y toda obra secreta del corazón son levantadas hasta el amor de Dios. Que el alma pueda conocer a Dios en una tierna experiencia personal, mientras que permanece infinitamente elevado por encima de los ojos curiosos de la razón, constituye una paradoja muy bien descrita, como tinieblas para el intelecto, pero luz radiante para el corazón. Frederick Faber. El autor de la celebrada obrita The Cloud of Unknowing, la nube del desconocimiento, desarrolla esta tesis a lo largo de su libro. Al aproximarse a Dios,
Dice, el que lo busca descubre que el ser divino habita en la oscuridad, escondido detrás de una nube de desconocimiento. Sin embargo, no se debe desalentar, sino fortalecer su voluntad con un intento por alcanzar a Dios. Esta nube se encuentra entre el que busca y Dios de tal manera que nunca puede ver a Dios claramente con la luz del entendimiento ni sentirlo con las emociones. Con todo, por la misericordia de Dios, la fe puede abrirse paso hasta su presencia. Todo lo que ha de hacer el que lo busca es creer la palabra y marchar adelante. El español Miguel de Molinos enseñó la misma cosa. En su guía espiritual dice que Dios tomará al alma de la mano y la guiará por la senda de la fe pura, y haciendo que el entendimiento deje detrás todas las consideraciones y todos los razonamientos, la llevará adelante. De esta forma, Él hace que el alma, por medio de un sencillo y oscuro conocimiento de fe, aspire solo a alcanzar a su desposado sobre las alas del amor. Por esta enseñanza y otras similares, Molinos fue condenado como hereje por la Inquisición y sentenciado a cadena perpetua. Murió pronto en la prisión, pero las verdades que enseñó nunca podrán morir. Hablando del alma cristiana dice, que dé por sentado que el mundo entero y los conceptos más refinados de los intelectos más sabios no le pueden decir nada, y que la bondad y la hermosura de su amado sobrepasan de manera infinita todo el conocimiento de ellos, estando persuadida de que todas las criaturas son demasiado burdas para informarla y para conducirla al conocimiento verdadero de Dios. Entonces debe seguir adelante con su amor, dejando detrás todo su entendimiento, que ame a Dios como Él es en sí mismo y no como su imaginación dice que Él es y lo describe. ¿Cómo es Dios? Si con esta pregunta queremos decir ¿cómo es Dios en sí mismo? No hay respuesta. Si queremos decir ¿qué ha revelado Dios acerca de sí mismo que la razón reverente pueda comprender? Sí hay, creo, una respuesta plena y satisfactoria, porque aunque el nombre de Dios sea secreto y su naturaleza esencial sea incomprensible, Él, en su condescendiente amor, ha declarado por revelación que hay ciertas cosas que son verdaderas con respecto a sí mismo. Estas son las que llamamos atributos. Padre soberano, Rey celestial, a ti ahora nos atrevemos a cantar. Alegres confesamos tus atributos, todos gloriosos e incontables. Carlos Wesley.